los otros días que no me pude conectar con Google Meet por unas cuestiones personales y después ese mismo día justo tenía una mesa de examen en el secundario, entonces no me pude acomodar a los horarios ni, la- ni el día, tuve que dar de baja. Pero bueno, nos volvemos a encontrar hoy para afinar algunas cosas sobre esta cátedra, sobre espacio y sociedad, que es una materia anual, y en la parte de geografía de la carrera. Eh, en cuanto a lo del temario, yo acorté un montón lo que son los temas, eh, traté de hacerlo más entretenido a través de videos y apuntes más cortos o resúmenes, eh, en cuanto se hace lo explicativo. Esto para darle una vuelta a lo que es el primer cuatrimestre también un poco. Nosotros después de esta encuentro virtual, yo les voy a mandar un trabajo práctico integrador, que lo van a poder hacer en las vacaciones y todo julio, para pegarlo en agosto, que va a ser un poquito lo que va a ser la nota del parcial, que no va a haber parcial. Pero a través de ese trabajo práctico integrador de lo que fue el primer cuatrimestre, vamos a dar como un cierre a lo que estuvimos dando, entre acomodo y bueno, todas esas cosas. Ya el segundo cuatrimestre, planearlo de otra manera. No se sabe si va a ser presencial, semipresencial o virtual. Así que se va a planificar de otra manera. La planificación del año la fuimos cambiando, como todos los profes. Fuimos recortando a cosas, temas, ¿no? Para tratar de que sea más llevadero y que aparte puedan entenderlo como como el primer año que empiezan y puedan lograr eh, una mayor comprensión. Pero bueno, eh, no sé, ¿tienen alguna pregunta? No, profe, me parece bien el cerrar el cuatrimestre con ese trabajo que usted dice. Sí, yo lo pensé de esa manera, porque no nos bajaron una línea del profesorado, digamos, como cerrar el primer cuatrimestre, decir, bueno, quién está regular y quién no, quién tiene asistencia y quién no, eso no lo podemos ver. Nosotros tuvimos, creo que 3 clases virtuales, 3 encuentros tuvimos Sí, virtuales, en este eso. 3 encuentros virtuales y, bueno, con algunas profes o algunas cátedras tuvieron más, con otras no tuvieron, bueno, es así. Ahora, no podemos saber quién estuvo presente o tomar asistencia, porque eso no lo podemos justificar en este caso. Sí, los que se fueron conectando, que tengo el listado de los chicos que se fueron conectando, que fueron consultando, entregando trabajo, mandando, etc. Pero la idea mía, en que están conectando chicos, la idea mía en todo este despelote, en esta coyuntura nacional, de que nos tocó esto, nos tuvimos que poner las pilas con todo esto virtual, que no me copa mucho, que no es ni a distancia ni virtual, no, el rol del docente es esencial dentro de la clase también. Entonces, yo pensé, para darle un cierre al primer cuatrimestre, que estuvimos viendo, que fue poco, ¿sí? No fue mucho, traté de ser más conciso, hacer un trabajo práctico e integrador, que yo se lo estaría mandando la semana que viene, y bueno, y se entregaría en agosto, fines de julio, agosto, después de las vacaciones. No sé qué les parece a usted. No, me parece bien. Creo que nosotros hasta hoy en muchas materias estábamos preocupados porque hay algunas con las que ni siquiera arrancamos y sabemos que, si bien ahora se llevó
a la decisión de que no va a haber parciales y se van a hacer trabajos prácticos. Esto nosotros hasta hace un par de días obviamente no lo sabíamos, y la preocupación de que también ahora, es más, recién nos estuvieron pasando algunas fechas de trabajos prácticos, y el miedo de no llegar y también el miedo a un futuro final, ¿no? De qué se va a evaluar de todo este primer cuatrimestre en algunas materias. Es como que, bueno, esa incertidumbre que tenemos todos, sobre todo siendo interesantes, me parece que uno a veces está un poco más preocupado, no sé, al menos lo que creo que hablamos con los chicos. Exacto. No, en realidad nosotros tuvimos la reunión de los docentes la semana pasada, la semana, no me acuerdo si la semana pasada, y se trató esto también, esta preocupación, de cómo vamos, digamos, a ver, no va a haber promoción directa. Eso sáquenselo de la cabeza, que quizá con todo esto, no en esta materia, que era una materia que se podía promocionar, calculamos que no se va a poder hacer promoción directa. Otra es, bueno, ¿cómo regularizamos? ¿Quiénes regularizan? ¿Cómo sabemos quiénes tuvieron asistencia y quiénes no? Porque bueno, ¿me entienden? Ahora, tengo un listado de los que fueron participando, los que fueron enviando trabajo y todo eso. Mi idea es esa del trabajo práctico, que también se charló, que la tiramos, de hacer, bueno, un trabajo práctico integrador de los temas y alguno más que quizá entren, que me quedaron colgados, de este primer cuatrimestre, y entregárselo la semana que viene, que es un trabajo práctico en Word, donde ustedes van a tener tiempo, todas las vacaciones, qué sé yo, hasta agosto. No sé qué les parece. ¿Ustedes estuvieron hablando de alguna cosita así con otras materias? No sé quién quiere hablar. Sí, profe, bueno, por ejemplo, ayer que la clase que tenemos todas las semanas, que es Europa 1, bueno, se acordó de que el profe nos iba a mandar las preguntas, un trabajo práctico también que para realizarlo durante las vacaciones de invierno. Y después, bueno, tenemos antropología e introducción al conocimiento, y bueno, con la profe tenemos bastante ya trabajo, y dijo que nos iba a evaluar mediante esos trabajos que nos iba pidiendo cada clase que correspondía cada semana. Exacto. No, sí, está bien. A ver, nosotros, ¿cuántos trabajos prácticos? No fueron muchos, 1 o 2 creo que les di. Bueno, en base a eso, lo que pasa es que en este momento, en el profesorado, si estaríamos en situación normal, se tomaría un parcial, que vendría el parcial ahora, ¿no? Pero bueno, eso lo pensé como para que haya un trabajo práctico integrador de todos los temas que alcanzamos a dar en este primer cuatrimestre, y de un temita más que quizá lo meta, para que ustedes se tomen todo el mes de julio como para terminarlo y entregarlo. Y eso evaluar poner el primer cuatrimestre. No sé qué les parece. ¿O tienen otra idea? Porque así virtual va a ser muy complicado también. Tenemos que conectarnos de a uno. ¿Vieron? Todos juntos así no hay una forma de evaluación todos juntos. Muy complicado. Por eso yo pensé en ese trabajo práctico. Y por mí está bien, profe. ¿Sí? Sí, me parece genial. No sé qué le parece. Sí. Es como para cerrar el primer cuatrimestre y poner un control. De decir, bueno, quién entregó, quién no, quién aprobó, quién no, quién está hasta ahora lleva la materia al día, quién no, quién, bueno, venían leyendo, quién venían conectándose, bueno. En ese control que yo tengo en las páginas, bueno, el control de cada uno de ustedes. Chicos, ¿se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí. Y bueno, y el segundo cuatrimestre, planificarlo de otra manera. Vamos a ver, porque no sabemos si va a ser presencial, semipresencial o vamos a ir siendo virtual. Por eso, vamos a dividir el año en dos. En esta primera parte del año, que nos conocimos, entramos, ustedes primer año empezaron, nos amoldamos,
medios electrónicos, digitales, y bueno, nos fuimos entre ese acomodo que hubo, se alcanzó a dar lo que dimos, más no se podía. Y el segundo, bueno, vemos qué pasa. Pero este primer cuatrimestre lo cerraríamos con lo que es los temas que di hasta ahora, más un temita que me faltó ingresar, que bueno, yo se lo voy a mandar en la clase que viene, el trabajo práctico, junto con ese apunte. Y así le damos un cierre a lo que es el primer cuatrimestre. Acordamos Bien. eso entonces, ¿eh? Yo lo Sí, anoto dale. acá. Y se estaría entregando, bueno, cuando lo terminen, pero la idea es para fines de julio, para julio, antes de comenzar el segundo cuatrimestre. Así queda una nota. Profe, ¿tiene idea de cuándo son las vacaciones? ¿De cuándo hasta cuándo es? Y arrancan a la segunda quincena de julio, Ah, después del listo. 9 de julio, Perfecto. hasta agosto. Pero pensá que nosotros tenemos todas las mesas también. Claro, sí, me Tenemos imagino lo que debe ser. Claro, tenemos todas las mesas de examen, así que va a tener tiempo para hacerlo. Bárbaro. En agosto empiezan todas las mesas de examen de las que no tuvimos todavía. De chicos que están más adelante, que tienen que rendir. Ustedes no rinden ninguna porque no tienen ninguna cuatrimestral. Pero chicos que están en segundo, tercero y cuarto que tienen para rendir. Todas esas mesas van a ser en agosto. Y después de eso sí comenzarían las clases. Pero bueno, como todo está por verse, que no se sabe nada, si van a ser semipresenciales, no se sabe nada, o a lo mejor esto para rato, estamos en esta situación. Estamos todos en esta situación. Así que bueno, por lo menos se acordó esto con ustedes. En la materia, en la cátedra de Espacio y Sociedad, hacer un TP integrador como para cerrar el primer cuatrimestre, y bueno, y eso después yo tengo que subir toda la plataforma. Porque estuve hablando con el profesorado, que nosotros no estamos usando la plataforma, estamos trabajando con Meet y con WhatsApp, y bueno, me dijeron que vaya subiendo todos los materiales y los informes, qué sé yo, las clases de Meet, qué temas se trató, y los archivos a la plataforma, ¿no? Para que ustedes después también tengan el foro para subir, como para que quede registrado algo. ¿Se entiende? ¿Hasta ahora? Sí. Sí, Bueno. Sí, profe. Ok, listo. Bueno, vamos al otro tema, que era, bueno, el tema de lo que veníamos trabajando nosotros, que era el tema del Estado. Pasamos a lo que es, bueno, al espacio y el Estado. Que el tema general de esta unidad, de este eje, era, primero había que, yo les mandé un resumen con unas placas, que era el tema, el espacio, territorio en un mundo globalizado, ¿sí? Que eran ahí aparecían los conceptos de territorio, los conceptos de espacio, de Estado, cuál es la diferencia entre un territorio y un espacio. Y hablamos hoy justamente de una globalización, de un mundo global y de los antiglobales, porque también hay gobiernos antiglobales, antiglobalización. Y después tenemos los globalizadores, que vendrían a ser los países más poderosos del mundo que buscan su globalización, ¿sí? ¿Qué entendieron ustedes por globalización? ¿Qué les parece que es la globalización? Puede ser que tenga algo que ver con la ¿cómo sería? Desterritorialización. Sí, pero a Sí, grandes medio rasgos, ¿cuándo comienza la globalización en el mundo? ¿Con qué empieza? ¿No comienza en los 90, profe? No. Bien, comienza en los años 90. Con la caída del muro de Berlín. Cuando se facilita la comunicación entre países de larga distancia, o sea, cuando es muy fácil comunicarte con un país que está al otro lado del mundo. Exacto, pero vemos que con la Guerra Fría, en el 89, con la caída del muro de Berlín, que venía toda la Guerra Fría, empieza otro proceso en el mundo.
¿sí? Que más adelante se va a llamar globalización. Pero empieza con otro proceso, queda como solo sistema mundial, Estados Unidos, como una única superpotencia en los años 90, y ahí aparecen muchos intelectuales y escritores, y geógrafos, historiadores, posmoderno que se le dice, lo posmoderno que dice, la posmodernidad que dice, no importa el futuro, no importa el pasado, solo vivamos el presente. Eso vendría a ser lo que, no hay historia, no hay nada de historia para atrás, y el futuro tampoco nos interesa, vivamos el presente. Eso es la corriente posmoderna de pensamiento. Sí, Eso como vendría llamaba a el ser. fin de la historia el japonés, profe. Claro. El fin de la historia. Se termina la historia en los 90. Queda como única superpotencia Estados Unidos, en los 90. Ahí se conecta. Como única superpotencia de Estados Unidos, con la caída del muro de Berlín, se cae el otro mundo, el otro bloque, que era el bloque socialista soviético, y el capitalismo derrota al sistema comunista, al sistema socialista. No es que fracasa el sistema comunista, socialista, es derrotado por el capitalismo mundial. Y ahí nacen todas estas corrientes, el posmodernismo, dentro de lo que es el arte, la ciencia, eso que les decía. No importa el futuro ni el pasado, no hay historia, vivamos el presente. Hay autores que empiezan a hablar del fin de la historia, de la lucha de clases, fin de la historia, no hay más lucha, total, el único que está triunfando es Estados Unidos. Y ahí aparece el neoliberalismo también. ¿Qué sería el neoliberalismo, chicos? Un modelo económico de exportación e importación, puede ser, de importación de bienes manufacturados, en el caso nuestro. Claro, es como un liberalismo nuevo, el liberalismo dejar hacer, dejar pasar. Sí, de una poca intervención del Estado también. Claro. En eso se termina una etapa en el 29, que es el fin del Estado benefactor. Empieza esos 90 que dijimos, y con eso la globalización. La globalización del capital financiero, la globalización de los ricos, la globalización de la pobreza, la globalización de los superpotencias. Y empieza el capital financiero a ocupar diferentes territorios, espacios, se meten en lo que es Asia, en lo que es China e India por la mano de obra barata, se empiezan a producir, las empresas empiezan a producir en otros lugares, y eso es el mundo globalizado que le llaman, que hasta hoy existe. Ahora, ¿va a haber un cambio? Sí. En la geopolítica mundial de hoy va a haber un cambio después de todo esto. Esta globalización está en discusión hoy en día. Por todo lo que viene pasando y por todo lo que... Bueno, eso que nace en los 90, ¿sí? Empieza a cambiar el territorio mundial, los espacios mundiales, sobre todo en Asia, donde no existía, ejemplo, China no existía el capital financiero ni privado a grandes rasgos como está ahora. Pensemos que era una economía planificada, una economía cerrada, y empieza a ingresar estos grupos capitalistas que van ocupando territorio, van modificando espacio. Hay una película muy buena que lo muestra, que es ¿Quién quiere ser millonario?, que es una película hindú, de la India, que muestra cómo fue cambiando Bombay en el tiempo, bueno, desde el análisis geográfico que se le hace, cómo cambió con los rascacielos, con las nuevas empresas que hay, edificios, cómo fue modificándose, digamos, cómo el territorio también se fue modificando. Y también con eso los nuevos conflictos sociales. Exacto. Piensen que el Estado benefactor deja de existir. ¿Y qué era el Estado benefactor? El que te aseguraba más o menos una existencia. Sí, un Estado que intervenga. Que te respalden algo. ¿Cómo? Que te respalden algo, digo, en servicios básicos, en lo que sea, pero que tiene que estar donde tiene que estar el Estado, digamos. Claro, un Estado presente, que bueno, un Estado que cuide a la población, un Estado que intervenga, un Estado que esté presente, un Estado que esté presente en la economía, en la cultura, en lo social, que distribuya y que no haya tanta desigualdad social. Eso Que regule
que regule la relación entre el capital y el trabajo. Puede ser, ¿sí? Que regule esa relación entre el capital y el trabajo, entre los capitalistas y los trabajadores. Bueno, eso termina con el año 89, con la caída del muro de Berlín. Y se asiste a una creciente superpotencia de Estados Unidos en todos los años 90, que va a ser el imperialismo hegemónico en esa época, en los años 90. Va a ser el gendarme del mundo. Por eso en los años 90 fueron donde más crece el imperialismo norteamericano. Y bueno, y todas estas corrientes, el posmodernismo, el neoliberalismo, todo surge ahí. Ahora, ¿esto cuándo termina? Todo esto termina en los años, después del 2001, sobre todo en la región de Sudamérica, en su patrio trasero. ¿Qué pasa, chicos, después del 2001 en Sudamérica? Pierde importancia el Estado, o sea, pues pierde control sobre las regulaciones económicas. Adquiere un mayor poder el sector privado. Sí, eso en los años 90. Sí, se privatiza un montón de cosas. ¿Cómo repercute acá lo de los 90 en el neoliberalismo? ¿Cómo se repercute? Privatización de La los crisis sindicatos. del 2001. Eso, Con sí, fuertes conflictos eso sociales. eso termina en 2001. Hubo Explosiona en 2001. crisis política. Pero en todos los años 90 hubo situaciones donde reinaba el neoliberalismo, posmodernismo, con el consenso de Washington, y nosotros teníamos relaciones carnales con Estados Unidos y con esa doctrina. Y acá le imponen el neoliberalismo. Como decían, se privatizan todos los servicios básicos, YPF, jubilaciones, bancos. El Estado se retira de lo que es la regulación de la economía. Aparecen el FMI, la deuda externa, ya venía, sobre todo se acrecienta en esa época, y empiezan todos los conflictos sociales también. Esto implosiona en el 2001, acá en Argentina. Está ya en el 2001. Después hay un cambio de matriz. En 2001, 2002, 2003 empieza otro proceso. Pero eso en los años 90, eso es el neoliberalismo. No sé, ¿quién quiere hablar? ¿Alguien? Ya después, profesor, más o menos post-2001 hay un giro en los gobiernos de Latinoamérica, de surgimiento de gobiernos más populares que plantean una fuerte intervención del Estado en algunos aspectos, ¿no? Los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador. Exacto. Ahí empieza otro cambio de paradigma, digamos, de la historia. Claro, se genera como una reconstrucción económica, política y social también. También. Del territorio, sobre todo tomando el territorio sudamericano, el espacio sudamericano, comienza a haber otro cambio de rumbo, otro cambio de política, de Estado, otra construcción social, política y económica, dejando de lado lo que no. Y aparece en el mundo, a nivel mundial, otra geopolítica, que es la multipolaridad. Me aparecen compitiendo varios países, sobre todo Rusia y China. ¿Mm? Y Estados Unidos pierde la hegemonía. No la pierde en sí, pero le aparecen nuevos competidores. Claro, Y eso es esto, lo que se vive actualmente, profesor, ¿no? claro, lo que se vive actualmente hoy. Hoy ya no es Estados Unidos como superpotencia como en los 90. Pero yo les quería hacer un análisis más o menos de cómo el mundo en los años 90, cómo cambió, cómo se trabajó, la globalización en qué se basó. Bueno, luego de la caída acá en Argentina, de lo que se llamó globalización o neoliberalismo en 2001, empieza otro proceso histórico en la región, que es el proceso de otros tipos de gobierno, como lo nombraba ahí el compañero, mirando más para adentro, más para América, con estados más presentes, estados más benefactor, podríamos decir, y empiezan esos procesos. Ahora estamos en otro cambio también de proceso, donde la derecha fue ganando espacio en lo que es Sudamérica, y bueno, volviendo al neoliberalismo, ¿sí? Pero bueno, en eso está el mundo. Y bueno, después tenemos a nivel mundial varias potencias. Hoy tenemos
varias potencias, varios estados, potencia, y no solamente Estados Unidos. Tenemos varias potencias que le están compitiendo. Ahí aparecen en el mundo, en la geopolítica mundial, China, y aparece también Rusia, disputándole el poder a Estados Unidos. Bueno, estamos en presencia de ese mundo, que también es global, pero están por un lado los globalizadores y los estados globales, que están en contra de la globalización, los que luchan en contra de ese capital mundial, capital financiero, imperialismo, colonialismo, como quieran llamarlo. Bueno, es para que ustedes entiendan un poco cómo se está trabajando, digamos, hacia nivel mundial. Y ahí aparecen los estados. Y este tema de los estados, en los territorios, cómo fueron modificándose, cómo el capital financiero los fue moldeando, su gusto. Una herramienta de dominación es la deuda externa. La deuda externa vendría a ser una herramienta de dominación a través del FMI o el Banco Claro, Mundial o eso otros iba a acreedores. decir, cómo quedamos los demás países ante estas potencias cuando sobre todo surgen estos conflictos sociales en disputas de poder con los grandes países que hoy manejan el poder del mundo, como los países que dependemos de alguna manera de esos países, tenemos que, a veces, sobre todo el Estado, ¿no? Debe tomar partidas sobre los conflictos que van surgiendo. Claro. Teniendo esta dependencia que generan estas potencias a los demás países. Exacto. Y cómo los estados empiezan a perder debilidad. Claro. Cómo se debilitan, digamos, los estados y no se hacen fuertes. Como decíamos, esos estados que teníamos en el 2003, 2004, 2005. Es más, llegó acá a ser una cumbre donde vino Bush y en Mar del Plata, en el año 2006, y el bloque territorial, el ALCA, el bloque sudamericano le dijo no al ALCA, digamos, vamos a construir otra cosa, UNASUR, queremos construir otra cosa y no vivir más de la dependencia. Bueno, el neoliberalismo y las grandes potencias, el capital financiero, el FMI, la deuda externa, van modificando esos estados, los van debilitando para que sean más permeables, bueno, y van cambiando, digamos, más, digamos. No sé qué estaba hablando justo antes de que me decía, no sé quién hablaba, ¿Bianca? No, creo que yo. Macarena. ¿Qué pasa, profe? No, No. no sé quién dijo antes, quién opinó, no pude ver quién estaba. Yo, profe. Maca. Creo, yo, Macarena. Ah, Macarena, sí. Sí, no sé, ¿cómo decía Macarena? No, hablaba de esto del poder que tienen estas potencias, que en realidad fue siempre también, porque cuando hablamos de imperialismo, colonialismo, como los grandes países, en otros rasgos, ¿no? Conquistaban a países, pero nosotros también generan una dependencia, en este caso tenemos una dependencia económica ante el FMI con Estados Unidos. Exacto. Como hubo siempre hubo países que dominaron el mundo, Claro. que a la larga parecería que siempre se les debe algo a esos países. Claro. Igualmente, hablando en la cuestión de Estado, que es el tema que tenemos, Estado en un mundo, en un territorio globalizado, eso, con el Estado argentino tiene 200 años, chicos. No es mucho, no es nada. No, Tiene en la 200 historia años. es poco. En la historia es poco 200 años de vida. Pensemos 1810, 1815, son 200 años de vida. Bueno, ahí se fue conformando el Estado, que llevó tiempo, hubo guerras civiles, unos querían un tipo de Estado, otro, bueno, y así se fue conformando el Estado. En esa historia, en ese proceso histórico hubo mucha disputa también. Y también, bueno, hubo gobiernos de diferente manera que querían un Estado así, otro Estado diferente. Bueno, sí, después del derrocamiento de Rosa hubo 10 años de lucha, digamos, de puja, hasta que, bueno, llevó más tiempo, hasta que en 1880 más o menos apaciguaron las aguas. Buenos Aires anteriormente se había separado, digamos, lo que era unitario y federal, hasta que más o menos llegaron a un acuerdo y se empezó a conformar el Estado. Entonces, pensemos que el Estado, cualquier Estado, es producto de un proceso histórico, donde hubo disputa y lucha, y bueno, y hoy tenemos el Estado que tenemos.
Ahora, ¿es importante el rol del Estado? Sí, es importante. Ahora, para los posmodernos, para los neoliberales, el Estado no es importante, ¿no? Según qué corriente de pensamiento estemos. Que, a ver, la historia se busca ser objetiva, pero no es objetiva, chicos. Todos somos subjetivos. A ver, en Argentina, la construcción del Estado hubo varias disputas y bueno, y unos estaban de un lado y otros del otro. Y esa grieta que hablan hoy siempre existió y estuvo. Unos querían un Estado más fuerte, más presente, que ayude a la igualdad, y otros querían un Estado mirando a Europa para las minorías, por ejemplo, Estado oligárquico. También se cimienta, Argentina nace como un Estado oligárquico al principio, en el siglo XIX. Entonces recordemos que el Estado es producto de un proceso histórico, y ahí se fueron conformando los Estados. Ahora, con la globalización y con el neoliberalismo, la presencia del Estado la palabra Estado se desvanece, es como se pierde valor. Imagínate hoy, yo les traigo la actualidad hoy, una intervención del Estado parece que fuera algo terrible, un comunismo, nada que ver lo que dicen. Yo se lo hago como para decir hoy, bueno, ¿qué te dicen hoy? No, el Estado interviene, es un comunismo. Sí, nada que ver. Y por ahí también, profe, está el papel de los medios de comunicación que confunden a la gente también, o qué sé yo, alguno tendrá su determinado interés que proteger, pero por lo general confunden también. Sí. Entonces pensemos que es un proceso histórico, se llega a la construcción del Estado. Ese Estado que es debilitado también en algún momento histórico, y que bueno, y que el rol del Estado es importante por varios motivos. A nivel poblacional, a nivel territorial, fue el que demarcó las fronteras, el que demarcó los límites, el que creó la escuela pública, el que creó, bueno, todas esas cosas, ese rol que le tocó al Estado es un rol muy importante. Digamos. Entonces, por eso reivindico el rol del Estado, la palabra Estado. Como nosotros ahora estamos estudiando a través del Estado, fuimos educados en el sistema público del Estado, bueno, en la escuela pública, y todo eso, bueno. Ahí aparece, en nosotros aparece el rol del Estado, cuando lo vemos ahí, en este motivo. Hay un cuadrito que hablaba de la construcción histórica de los estados, y hablaba de cómo empezó con la ciudad-estado, la poli, el Estado federal, el Estado-nación y el Estado-región, que habla después lo último, cuál vendría a ser el Estado-nación, ¿sí? Que es de García Delgado, el artículo. No sé si ¿se acuerdan? ¿Lo tienen ahí presente? Sí, sí. ¿Cómo lo entendieron? Yo, profesor, lo que no me queda claro cuando leí los apuntes es que puede haber Estado o nación sin Estado o Estado sin nación. No entiendo bien eso. No entiendo bien por qué se da la conjunción de Estado-nación y no se puede dar separado, quizás. O sea, yo quería meter algo, porque me hiciste acordar, por ejemplo, de los kurdos, que son un pueblo que está en muchos estados diferentes, y son una nación. O sea, se encuentran en diferente territorio que está comprendido en varios estados, pero son una nación, son kurdos. Claro, a ver, ahí hay unas grandes definiciones de lo que es Estado-nación, la diferencia que hay. Una cosa es una nación y otra cosa es un Estado. Ahora, ¿hay naciones sin Estado? Sí, las hay. Pensemos en los judíos, el pueblo judío como nación, antes de la Segunda Guerra Mundial. Era un pueblo diseminado por todo el mundo, una nación, pueblo-nación, que no tenía territorio. Entonces no podía formar un Estado. ¿Qué se hizo después de la Segunda Guerra Mundial? Le dieron el Estado, le dieron Israel para que ocupen. Claro, se juntan varias potencias y crean el Estado de Israel. Y le dan esos territorios en Medio Oriente. Y ahí, bueno, van a vivir el pueblo judío y forman el Estado de Israel. Desde ese momento empieza otro conflicto, que con los palestinos, de otra nación.
Pero en nación puede haber naciones sin Estado. Claro, Como claro, es- sí, ahí está. ¿Me entendés? Sí, el Estado de Israel se creó en 1948, puede ser, para que me estoy acordando. Exacto. Exacto. Luego de la Segunda Guerra Mundial. Para que, digamos, le den una porción de tierra y creen un Estado el pueblo judío. Esa fue el fin. Y bueno, ahí tenés el concepto de Estado, ahí tenés el concepto de nación. En realidad sería, profe, porque el Estado tiene que ver con territorio y nación tendría que ver más con una característica social e ideológica, por ejemplo, La como en identidad este de un caso pueblo. religiosa. La identidad de un pueblo. Yo soy Bien, argentino, ¿me entendés? Sí. Yo me identifico por argentino por cuestiones culturales que no necesariamente tienen que ver con el territorio. claro, bien, Claro, pensemos a poner en Argentina, que el Estado argentino conviven varias naciones. ¿Sí? claro. ¿Como cuáles, Maca? Sería. ¿Como qué otras naciones hay acá? Nación en cuanto a Estado, Pensemos los mapuches. Los mapuches son claro, una nación sí, que viven en la el comunidad Estado chileno. Cuom, Sí, Cuom, Diaguita, sí, etcétera. Guaraní. Los Wichis. Pensemos en mapuche, en el pueblo mapuche, pueblo nación mapuche, que tienen una bandera, tienen símbolo, tienen un idioma, una Claro, son lengua. preexistentes. Claro, es una nación antes que la construcción del Estado Nacional. Claro, claro. Y que viven en dos estados, en el Estado chileno y en el Estado argentino. Se reparten entre nosotros. Entonces hay mapuche chileno y mapuche argentino. Lo digo Claro. así vulgarmente como lo dice la gente, pero en realidad si vamos a un análisis Son científico, mapuches en realidad, no tiene que ver son con mapuches. el lugar donde esté. Claro, Claro, son mucho está antes mal que la dicho cuando construcción. decimos del territorio. Claro, Claro, está mal hecho, entonces, está mal dicho. Entonces, pensemos, me viene a la cabeza ahora, hablé del pueblo judío, pero también podríamos hablar de los mapuches. Acá es una nación, un pueblo que tiene la propia lengua y toda la bandera y su idioma y que está compartiendo territorios argentinos y territorios chilenos. En realidad es por una ejemplo, nación del sistema. Sí. si hablamos, no sé, capaz que voy a tirar una burrada, ¿no? Pero podemos hablar de nación, por ejemplo, en el territorio argentino, cuando tenemos inmigrantes de otros países, no sé, por ejemplo, bolivianos, una comunidad que viva en un determinado barrio. Sí, son nacionalidades Claro, que viven también acá, Profe, hay que una viven pregunta que en nuestro territorio. siempre se cuestionó. ¿Los gitanos qué Sí. serían? ¿Cómo? Los gitanos, ¿qué serían? ¿Una Otra nación? nación. Ah, Otra perfecto. nación. Porque nunca tuvieron un territorio físico, digamos, siempre se movieron por Exacto. distintos lugares del mundo. Exacto. Ahí está el otro ejemplo, Maxi. Me robaste la pregunta. No, vos Claro. sabés que a mí en la secundaria nunca me la pudieron decir, o sea, no me acuerdo, qué sé yo, pero me quedó esa duda ahí Claro, presente. es un pueblo, una nación nómade, Ah, porque no perfecto. tiene territorio y no puedas construir un Estado. Profe, ¿la nación a qué está vinculada? Digamos, a la religión, la cultura. Y las naciones son todas las formas culturales, sí, todo lo que te identifica en algo en común. Una bandera, una religión, una comida, una vestimenta. ¿Me entendés? Claro, la lengua, por ejemplo, también. La lengua, algo que los identifica a un grupo humano, a una comunidad. Profe, sería, o sea, el sentimiento de pertenencia, Exacto. a El sentimiento de identidad, la sí, de identidad, claro. pertenencia, no sé, porque pertenencia te lo da la tierra también. Sí, Y sí, hay naciones que no tienen tierra. bien. Bueno, ahí hay un debate para armar también, porque no sé si tampoco, como yo lo digo. Porque para mí el sentimiento de pertenencia te lo da la tierra, el territorio. Y en este caso son pueblos, son naciones que no tienen territorio. Viven en otros territorios. Pero bueno, eso es un tema largo como para debatir. Pero bueno, ahí aparecen los conceptos de Estado, nación. No sé si se entendió. Sí. sí, Después profe. que yo también anoté acá, en mi apunte, Bolivia. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Sí? Clarísimo, ahí tenemos, en Bolivia hay 120, aproximadamente 120 naciones.
Por eso cuando Evo Sí, hasta Morales cambió el le nombre en asume, realidad. Va, o sea, claro, plurinacional, claro, bolivariano, claro, sí. claro, como deberían llamarse casi todos los estados, porque no hay un Mm. estado de una sola, hay muy pocos estados que tienen una nacionalidad sola. Pero bueno, ahí aparece el caso de Bolivia, cómo cambia el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Se entiende? Sí. Donde hay naciones minoritarias que ocupan el 1, el 2% de la población, y hay naciones como la Aymara y la Quechua, que son más o menos el 50, el 40 y el 40, entre las dos de Bolivia, y donde ocupan el 80% de la población. Recordemos que Evo Morales es Aymara, es de nacionalidad Aymara. Pero bueno, ahí está el claro ejemplo en Bolivia. Cómo se cambió el nombre del Estado. Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, muchos estados lo deberían cambiar. ¿Se entiende un poquito? Sí. También hay otro ejemplo que yo había notado, que era Yugoslavia. En su momento, lo que era Yugoslavia, cómo se desmembró y se formaron varias naciones. Serbia, Montenegro, Croacia. Eso era todo Yugoslavia. Bueno, ahí claro un ejemplo para entender lo que es el tema de naciones, nacionalidad y nación. Claro, la región balcánica. La región balcánica. Pero es interesante para que se vea sobre todo lo de Bolivia, bueno, la nación mapuche, ver un poco de eso, investigar un poco de eso, ustedes, y sobre todo lo que es Bolivia, la construcción de un Estado distinto a lo que se venía construyendo en Bolivia, que dejaba fuera la gran mayoría, y cómo se cambia el nombre a un Estado plurinacional, que incluya a todas las naciones. Muy interesante eso, muy democrático. Bueno, mira, hemos hablado tanto que se nos fue del tema. Ahí está la definición del Estado, ¿cuál es? Que es una organización jurídica, donde tiene leyes, donde tiene población, donde tiene un territorio y donde tiene un gobierno. Ahora, ¿cuándo sos Estado? Cuando tenés territorio, cuando tenés un gobierno, cuando tenés población y un sistema jurídico. Ahora, nosotros lo tenemos todo, por eso somos un Estado. Tenemos población, tenemos un gobierno, tenemos un sistema jurídico, tenemos territorio. ¿Sí? Somos un Estado, nación. ¿Se entiende? Aparece otro concepto más que yo no sé, es soberanía. Y la soberanía es el poder que ejerce sobre ese territorio. Es el poder que se ejerce sobre ese territorio. ¿Sí? Ahí aparece el concepto de soberanía. Nosotros lo tenemos muy refresco a ese concepto por el tema de Malvinas. ¿Sí? Malvinas, bueno, ahí aparece con notaciones el tema de soberanía. ¿Por qué, chicos? Sí, porque demográficamente nos corresponde a nosotros. Está dentro del territorio Pero argentino. está ocupado por otro país. Claro, sí, pero la guerra se inicia por eso, por el reclamo de la Claro. soberanía de la isla. Perdimos lo que es la soberanía, ¿sí? Se perdió lo que es la soberanía sobre un territorio. Entonces tenemos una porción, es como un Estado-nación que tiene una porción de su territorio invadida o ocupada por otro país. Esa es claro, ahí se ve claro cómo perder el dominio del territorio, sobre todo en Malvinas. Y aparece el concepto de soberanía, donde no lo tenemos y donde no se puede hacer práctico. Pensemos que Malvinas tiene hay un libro, un artículo que habla de cuáles son los conceptos, claro, para que Malvinas son Argentina, por qué motivos son Argentina. Uno es el criterio geográfico, que siempre, bueno, están dentro de la plataforma continental, de la continuación de la plataforma continental. Otro el criterio histórico, donde nosotros fuimos los primeros que llegaron con un gobernador, Bernet, que puso la bandera argentina y se instaló ahí. Y el otro, el criterio geográfico, que ya lo dije, el geológico. ¿Sí? Están dentro del mar argentino.
Esos son los criterios que utilizamos para que devuelvan las Islas Malvinas. Bueno, la ONU siempre se atragaron todos esos temas, pero bueno, nunca siguen ocupadas hasta el día de hoy. Otra potencia. Bueno, algo de soberanía, cómo pisotean la soberanía muchos de los países que se llenan hablando, la boca hablando. Sí, incluso, profe, ¿cuántos habitantes hay? 4.000 y de los cuales la mayoría son ingleses, si no por decir. Y sí, son todos ingleses, la mayoría. Digamos que ya sentaron la cultura ahí y ya está. Va, no, ya está. Es muy difícil de recuperar. Hay otro problema, no son todos ingleses, hay muchos que nacieron en la isla. Ah, claro. Ya, que tendrán 30 años, ¿viste? Menores de 30 años ya han nacido en las islas. Y no son ingleses. Bueno. Pero se le da la cultura inglesa, todo, ¿o no? Sí, claro. Bueno, está el tema del gobierno también, que es el gobierno, para no confundirse Estado, gobierno, territorio, nación. Aparece el tema, pero ¿quedó claro el Estado lo que es? ¿El Estado? El Estado está compuesto por un gobierno, un territorio, un sistema de leyes y una población. Eso existe para que haya Estado, si no, no hay Estado. Ahora, nación es otra cosa. Es una comunidad, un conjunto de personas que tienen una identidad propia, de lengua, de una religión, de una bandera, y que no tienen territorio. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿hay naciones sin Estado? Puede haber naciones sin Estado. Les dimos unos ejemplos recién, vimos unos ejemplos de naciones sin Estado. ¿Hay estados plurinacionales? Hay estados plurinacionales. ¿Hay estados que se desintegraron por sus naciones? Hay estados que se desintegraron por sus naciones, como el caso de Yugoslavia. Y hay muchos más también. Pero bueno, ahí están las grandes diferencias entre esos conceptos. Después aparece el tema de, bueno, hablamos de soberanía un poco, que se entendió soberanía es el poder que se ejerce sobre el territorio. Y después viene el tema gobierno. ¿Qué es el gobierno, chicos? ¿Quién me lo define? El gobierno no es así, tipo el régimen que se usa para gobernar. Sí, algo de eso. Es el que está encargado de llevar Le da el sentido al Estado. Él es el que está encargado. Sí, pero le da un sentido al Estado también. O sea, le da sentido al Estado. De darle una dirección. Ahora, ¿cuál es transitorio? ¿El Estado o el gobierno? El gobierno. El gobierno. El gobierno. ¿Por qué podemos decir que es transitorio el gobierno? Porque va a cambiar. El régimen es democrático, en nuestro país va a cambiar cada 4 años, por ejemplo. Claro, porque así lo establece primero nuestra Constitución, aparte, al tener un gobierno democrático, donde... Claro, si el régimen es democrático, va a regirse por la Constitución y va a cambiar periódicamente. En el caso de nuestro país, cada 4 años. Y en cada país va a variar según la Constitución o sus leyes. Claro, ahí está la diferencia entre gobierno y Estado. Bueno, el gobierno pasa en el gobierno, es transitorio, según como dicta la Constitución. Ahora el Estado va quedando. Vos lo que podés construir y transformar, ese Estado lo podés ir transformando. Pero bueno, según el gobierno que tenga. Ahí está. Además, profesor, sí. Digamos que la legitimidad del gobierno viene del pueblo, ¿no? Exacto. Sí, en el caso de que sea democrático. O no, claro. Un régimen del poder, la legitimidad no se la va a dar, el pueblo se la va a autodar, sería como que yo me doy mi propio poder. Claro, si no tenés el límite de Corea del Norte, por ejemplo, que se independizó de Corea del Sur hace 70 años que está bajo el dominio de la misma familia. Claro. Ahí aparece también la discusión o el debate entre un Estado democrático y un Estado autoritario o totalitario. Claro, y entre los diferentes tipos de Estados. Claro. Bueno, ahí aparece, sí, que lo podemos ver, si quieren, los diferentes tipos de Estado, digamos. En el Estado autoritario, militar, o eso no tenés democracia, no tenés poder, el pueblo no es soberano, no puede elegir.
Sí, también no hay división de poderes, que es algo que sobre todo tanto caracteriza a la No Argentina, hay división de valga la poderes. redundancia. Todo el poder recae en una misma persona. Exacto, sí. Y no tenés constitución tampoco. Claro, no, obviamente. La La Constitución, que constitución sería nuestra ley suprema, pasaría a un segundo plano, en realidad depende de nuevas leyes que vaya creando este nuevo gobierno, claro, o depende de qué claro. ley se O rija. sea que cae en un estado, o sea que cae en un estado represivo, profe, ahí. Claro, caemos en un estado represivo, autoritario, ¿eh? Donde no existe la constitución, las leyes, no es un estado de derecho, perder el estado de derecho. Entonces, Claro, y no se respeta las mayorías. claro, no se respeta la mayoría y cae en un estado de derecho, donde el gobierno o el grupito o el gobierno unipersonal o el gobierno que esté es el que manda, el que decide, y vos perdiste todo tipo de derechos. Eso es lo que caímos nosotros en 1956, 76, perdón. Pero pensemos que no fue el último golpe militar. Están dando No, por un montón canal. de sus... Sí. No, sí. Traten de ver si pueden, Canal Encuentro, bueno, cambiaron toda la programación en Canal Encuentro y hay una serie, un programa que se llama Gobierno Facto o Gobierno Militares, no sé, algo así. Los van a encontrar rápido. Habla de todos los gobiernos militares que tuvimos. Está Zaffaroni y hay mucha gente copada hablando sobre cómo se pierde el Estado de Derecho. Situaciones críticas, ¿no? Sí. Bueno, ahí está la diferencia con un Estado democrático. ¿Mm? Ahí también aparece la diferencia democracia y dictadura, ¿no? Y derechos, y gobierno, y todo eso. Ahí está, lo puso, sí, los martes. Muy bueno el programa, yo lo vi. Un pedacito. Pero para que lo vean. En Canal Encuentro hay una programación excelente para ver. Otra, antes que me olvide, y una de las plataformas que está recopada, que la pueden descargar en el celu o en la compu o en el televisor Smart, es Contar, una plataforma digital. Contar. Ahí lo puso, ¿cómo es que se llama este chico? No me acuerdo. Ever. Sí, Ever, del Club Atlético Barraca. Bueno, es buenísima esa plataforma Contar. Justamente hablando de esto, del Estado democrático y del Estado de dictadura y golpes de Estado, estuve viendo ahí en Contar, hay una película muy buena que se llama Cristo Vence, y habla del bombardeo que hubo en Plaza de Mayo, antes del golpe a Perón, en el año 1955, que no nos contaron en ningún lado en la escuela de que hubo un bombardeo. Que la misma Fuerza Armada, sobre la Marina era, habiendo un golpe democrático, que era el 1955 el gobierno de Perón, bombardeó 10 aviones, bombardearon la Plaza de Mayo y civiles. Sí, ahí lo pone Ever, que también lo vio. Bueno, ese video, ese documental que se llama Cristo Vence, está ahí en la plataforma Contar y es muy bueno. Y explica cómo bombardearon 10, 12 aviones, digamos, en la Plaza de Mayo y cómo se vulneró, digamos, contra su propio pueblo, porque era un día normal, gente inocente, civiles, y pasaron 10 aviones, estaba todo planificado, y bombardearon la plaza donde murieron 300 personas. Terrible. Bueno, y en base a ese bombardeo hubo un montón de historias. Bueno, ese documental demuestra un montón de historias, de un piloto sobre todo que no quiso bombardear y atacó los aviones, que después, bueno, fue condecorado por el gobierno peronista, bueno. Después cuando vino el golpe tuvo que irse. Bueno, y un montón de historias, ¿no? Pero murieron 300 civiles por este golpe. Bueno, pensemos que eso fue en junio y en septiembre vendría el golpe militar del 55. 3 meses después, 4 meses. Bueno, pero hay muchas cosas interesantes para ver, sobre todo en Canal Encuentro y en esta plataforma Contar. Excelente. Para ver ahora. Hay documentales, series, películas. Bueno, ¿qué más? Bueno, hablamos de los estados, porque ahí aparece también el concepto de gobierno, que ya lo vimos, que los gobiernos son transitorios, van pasando. ¿Mm? Y bueno,
No sé quién quiere hablar algo. ¿Alguien quiere hablar? Profe, Sí. yo no entiendo bien qué significa desterritorialización. Ahora vamos a llevar. Ah, listo. Bueno, después aparecen los conceptos los elementos que componen el Estado, como lo nombrábamos. Territorio, población, soberanía territorial. Todos los conceptos que abarcan el tema de Estado-Nación, el tema de soberanía. Tenemos en cuenta que los conceptos clave son Estado, Nación, soberanía, gobierno, territorio, pueblo. La población, ¿qué es, chicos? Una cosa, ¿qué es la población? Lo que habita el territorio. Claro, lo que habita el territorio. Es un conjunto de personas, una comunidad que habita el territorio. Que puede ser o no de la misma nacionalidad. Puede ser varias Y que nacionalidades. responde a las leyes que impone el Estado. Claro. Ahora, esa comunidad o esa población, que nosotros le llamamos sociedad, podemos nombrarla como población, tiene un marco regulatorio. Cada uno no puede hacer lo que quiere. Ese marco regulatorio lo crean los propios hombres que habitan en esa sociedad. ¿Qué sería? Son las leyes, el sistema de leyes. Que le da un marco, una regulación a esa población, ¿sí? ¿Se entiende? ¿La Constitución en este caso, profe? Sí, profe. La Constitución, el sistema de leyes, la Constitución, las normas, las obligaciones. O sea que las leyes regulan la vida social, digamos. Exacto, Diana. Regulan la vida social. Y son construcciones sociales las leyes. Por eso pueden ser modificadas, pueden ser cambiadas. Pues son sociales, son construcciones de los hombres. Si una ley está vieja, caduca, mala, se puede cambiar. Esas son las reformas constitucionales que se hacen. Sí, o derogación de leyes también. O derogación de leyes o aplicación de leyes, bueno. Sí. ¿Sí? Como la ley que están trabajando ahora, que es sobre el impuesto. La expropiación. Sí, no, bueno, esa es otra cosa. La expropiación no mandaron nada todavía de eso. ¿Sobre qué ley, profe? Lo que mandaron al Congreso es la ley del impuesto a los más ricos. Por única vez se mandó una ley, la hizo un diputado que es Carlos Heller, y se mandó al Congreso para que todavía están tratándola. Es una ley que se le cobra un impuesto a las 12.000 familias más ricas de Argentina. Digamos, un impuesto menor, que es por única vez, por una sola vez. Vos pensás que en Alemania están debatiendo el mismo tema, en los grandes estados-naciones ya lo tienen a la ley, donde los más ricos pagan un impuesto por su riqueza, ¿no? No Como se debería ser en realidad. ¿Eh? Como debería ser en realidad, quien más tiene más pague. Sí. Como en un país serio, creo. Sí, ¿no? Y en muchos países ya está este impuesto que se cobra. Bueno, acá por toda la emergencia acá, y ustedes piensen que estuvimos parados, chicos, hay gente que parado y no sin trabajar y sin producir. En abril no se produjo no se hizo un auto en Argentina, en todo lo que es el mes de abril. Estuvo todo cerrado. Bueno, todo eso hay que levantarlo. Bueno, acá se busca regular un poquito también, decir, bueno, estoy hablando de 12.000 familias en Argentina, más ricas, que paguen por un impuesto a la riqueza. Con eso, bueno, se va a juntar un monto de dinero como para... Pero bueno, en los países serios esto ya funciona y lo pagan todos los meses. Pero bueno, acá se está tratando de hacer eso y... Acá te paran el país. Las disputas son muy fuertes. Sí, obvio. No sé, ¿qué estábamos antes? Ya me perdí. Habían preguntado sobre la desterritorialización, profesor.
Ahora cuando viene el tema del territorio. No, pero quería acotar algo más de este tema. ¿Qué era? ¿Cómo regulan el sistema de leyes o la Constitución regula la sociedad? Si no, cada uno hace lo que quiere. ¿Se entiende? Ahora, ¿hay leyes injustas? Sí. Profe. ¿Cómo? A través del uso de la violencia legítima, así. ¿Qué? Que preguntaste que cómo regulan así el respeto, digamos, a las leyes, el cumplimiento. No, pero no es de la violencia, sí, digo, en realidad. En todo caso puede llegar a tener sanciones por incumplimiento. Hablando de un país democrático. Claro, se refirió a las leyes de seguridad para poner... No, Dayana estaba hablando de otra cosa. ¿Cómo era, Dayana? ¿Qué quería explicar? Yo entendí, profe, que habías preguntado cómo el Estado regula el cumplimiento de esas leyes y por eso yo había respondido el uso de uno es el uso de la violencia que tiene. No, igualmente no usa la violencia para que se cumplan las leyes. Claro, no. Puedo poner un sentido común las cumplir las leyes. Ahora, si no las cumplí a las leyes, tal. Claro, como el Estado, digamos, a través del Ministerio de Seguridad regula justamente ese tipo de violencia. En realidad, como ciudadanos en el territorio tenemos derechos y obligaciones a cumplir. Son un poco estas reglas básicas de vivir en un Estado, podríamos decir. Pero en todo caso tiene sanciones ese incumplimiento de las leyes de cualquier tipo, ¿no? Exacto. Acordes a tal incumplimiento. Sobre todo porque estamos hablando de un Estado democrático. Un Estado de derecho, claro. Un Estado democrático, un Estado de derecho. Y lo llamamos democrático porque hay la palabra democracia, viste, que se utiliza para un montón de cosas. Sí, sobre todo un Estado de derecho, Macarena. Tenemos derecho, un cumplimiento. Bueno, ahí aparece, bueno, el cumplimiento, sobre todo en las leyes. No, me quedé acá. Pasando un poquito de este tema, viene el tema del territorio. ¿Sí? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre territorio y espacio? Hay una relación afectiva hacia el territorio. El concepto de territorio tiene que ver con una relación afectiva, ¿no? Sí, yo diría que el concepto de territorio tiene que ver más con ese control político. O hablamos de territorio cuando hay un control político, hay soberanía, y ahí ya hablamos de territorio. Claro, es un espacio, pero modificado por la sociedad en la que habita. Yo el concepto de territorio lo entendí como el espacio geográfico que ocupa el Estado y sobre el cual ejerce soberanía. Exacto. El territorio lo usa la geografía, se empieza a usar cuando ese espacio geográfico es llenado, digamos, de población, es regulado por un sistema jurídico, tiene soberanía, y ahí ya empezamos a hablar de territorio. No sé si me entienden. ¿Me entiende? Es decir, sí, profe. Yo un espacio geográfico lo analizo como un espacio, donde la sociedad lo puede transformar, donde la sociedad, el espacio sin contenido, digamos, es el espacio geográfico, donde hay bosque, donde hay una montaña, donde ha sido transformado por el hombre, bueno, y el territorio va a ser ese espacio geográfico, ese recorte territorial, ese espacio geográfico, pero modificado por una población, por una soberanía, por un sistema de leyes, un aparato jurídico que le dan vida a ese territorio. ¿Se entiende? Sí, profe. Y es esa porción, lo puedo delimitar. Bien. Con límite, donde creo un Estado-nación. Ya lo estoy llenando ese territorio. Lo voy llenando profe, ese territorio. O sea que en el territorio ya estaríamos hablando de un sentido de que hay una nación y en el espacio no. No te escuché, Dayana, ¿cómo? O sea que en el territorio se habla ya de que hay una nacionalidad y en el espacio no. Sí.
¿O yo lo entendí así? Sí, totalmente. Esos contenidos que fuimos hablando nosotros, esos conceptos, los vamos llenando ese espacio. Y ese espacio, cuando se va llenando de esos conceptos, ese espacio geográfico, cuando se llena de los conceptos que le vamos dando, de límites, de una nación, de una población, de una constitución, de un sistema jurídico, se transforma en territorio. ¿Entiende? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Entonces pasamos del espacio, de un espacio a un territorio. Con todo eso que lo fuimos llenando de cosas y de conceptos ahí nos fueron transformando. Ahí da el paso al territorio. Después viene el concepto de territorio, ha ocupado un lugar central en la geografía y es una aceptación que nos lleva, bueno, es la apropiación, ahí lo define bien, dice, es la apropiación, ejercicio del dominio y control de una superficie terrestre. Las ideas de pertenencia y de proyecto que una sociedad desarrolla en un espacio dado. Ahí está el tema, justamente ahí en esa placa, donde dice las nociones, que es cuando se transforma en un territorio. Cuando ese espacio geográfico, lo toma una población o una sociedad y le da pertenencia, con ideas, con bueno, una apropiación, con el ejercicio del dominio, que es la soberanía, con un control, con una apropiación de ese espacio. Ahí se transforma en territorio. Y ahí está la diferencia entre espacio y territorio. Desde este lugar, la noción de territorio es a la vez jurídica, social, cultural, pero también es afectiva, como lo dijo un compañero ahí, que también es afectiva, porque le tomamos cariño a la tierra, al territorio. ¿Sí? Claro, hay un sentido de arraigo. Un sentido de arraigo, un sentimiento de arraigo. El territorio también se forma a partir del espacio, ¿sí? Como le vamos dando vida a ese espacio. Porque, digamos, no todas las sociedades son iguales, chicos. No todas las poblaciones, las comunidades son iguales. Las sociedades son distintas. Cada sociedad se transforma o le da apropiación o pertenencia a ese territorio de una manera diferente. Ahora, pero a la vez esto es dialéctico, porque también ese lugar o ese espacio geográfico o ese territorio le da pertenencia también, le da ideas y le da una forma cultural a esa sociedad. No sé si se entiende lo que dije. Que cómo aparece la dialéctica entre la sociedad, la población y el territorio. Claro, ¿a las etnias te referís? ¿De las lenguas? No, yo quería decir que cada sociedad es distinta, ¿no? Y cada sociedad se apropia del territorio de manera diferente, formando un territorio. Se apropia del espacio de una manera diferente, formando un territorio. Ahora, pero ¿con qué cabeza forma ese territorio? Bueno, con la que le da también el espacio geográfico. Porque, a ver, no sé si me entiendo lo que les quiero explicar. Cómo el espacio geográfico donde vive uno también te da ideas culturales, subjetividad, para que vos construyas ese territorio. ¿Alguien me entendió? Sí, digamos que el espacio, o los elementos de la naturaleza, por ejemplo, hacen también a que condicione la forma en que uno se apropia del territorio. Exacto, Mariano, exacto, lo que pensé yo. Lo que justamente estaba pensando la idea, eso mismo. No sería lo mismo ponerle Noruega que Somalia, ponerle. Sí, o un pueblo, o una comunidad cordillerana de montaña, del altiplano o de montaña, un pueblito en un valle ahí, no es lo mismo que un pueblito en la pampa húmeda. ¿Por qué? Claro, sobre todo por cómo las condiciones climáticas condicionan, ¿no? También el proceso en que uno adapta al territorio. Claro, como las condiciones climáticas y físicas y, bueno, el relieve, todo. Claro, ¿Cómo claro. condiciona también? ¿Cómo condiciona a la identidad de ese pueblo, a la apropiación para construir después su territorio y sus ideas y todo eso? Bueno, pensemos que un pueblo del valle de la cordillera, del norte, o no llueve o practican otra agricultura, no hay empresas grandes,
tienen otra forma de vida, donde no existe, bueno, se cultiva en terraza, ¿entienden? Un montón de cosas. Bueno, eso le va a dar forma también, espacio natural, geográfico, le va a dar forma a su propia identidad. Claro, profe, por ejemplo, en la Patagonia es muy difícil cultivar soja, cosa que no pasa acá en Santa Fe, por ejemplo, que es el boom de la soja, por el clima sobre todo. Claro, sí, Mariano. Para pensar, no sé, estaba pensando eso, cómo la economía se adapta también al territorio, ¿no? Exacto. Sí, pero igualmente si hoy en día lo pensamos con respecto a la soja, lo que pasa últimamente es que hay una pampeanización agrícola, es decir, que los cultivos que más generan ingresos son la soja y la zona más productiva es la pampa, es la pampeana, la nuestra. Es decir, que las zonas aledañas normalmente no cultivarían soja, comienzan a cultivar soja porque es más rentable para ellos. Sí. Y un cultivo de una zona se propaga por el territorio. Sí, igualmente ya nos fuimos, pero no sé qué iba a decir. De la soja por un montón de tiempo. Que después, si llegamos a verlo en el año, lo vamos a ver con el tema de los recursos naturales. Pero no, les quería decir esto. Sí, cómo da la impronta. ¡Salí de ahí! Bueno, cómo le da la impronta ¿Cómo le da la impronta el lugar, hablamos del lugar, a la sociedad, al humano, en cómo salen, ponele, yo pensaba en Santiago del Estero, que están las mejores canciones, para algunos, las chacareras de Santiago del Estero, las letras que tienen. Salieron de ahí, no hay nada ahí, y salieron de ahí, de ese lugar, qué sé yo, o la samba en Salta, qué sé yo. Bueno, yo lo hago mucho con el tema de la música, la letra de la música, ¿no? Después la globalización, que es lo otro, que no te da identidad y que no te da nada de pertenencia, no te da nada de otra cosa. Somos todos iguales en la globalización. McDonald's es todo igual acá, en la China. Bueno, eso es la globalización. No hay sentido de pertenencia, no hay territorialidad, no hay identidad, no hay nación. ¿Me entienden? La globalización es todo igual. Por eso es lo que querían crear. Ahí viene el tema, para contrarrestar un poco, cuando empecé hablando al principio de globalización. ¿Cómo lo podemos combatir nosotros? ¿Cuál es la batalla cultural que estamos dando? Bueno, es el territorio. Es construir el territorio, es construir el lugar, el apego, todo eso. Eso a la globalización no le gusta ni a palo, y al capital globalizado. Por eso vamos a eso. Y, bueno, me salí con el tema de las letras. Pero ¿se entendió un poquito de la clase de hoy? ¿A lo que quería llegar? Sí, profe. Sí, profe. Eso de la globalización lo podíamos debatir en alguna clase en la presencialidad. Lástima que estemos por acá, porque en clase es distinto, pues se pone muy bueno. Pero bueno, se da lo que se puede. Después aparece el concepto de territorialidad, que es cuando toda relación social ocurre en el territorio y se expresa como territorialidad. Es decir, todas las relaciones sociales que hay en ese espacio geográfico ya transformado en territorio es territorialidad. Vas creando territorialidad, con su identidad, con su idea. Eso va en contra de la globalización. Después aparece, dice, en un mismo espacio hay distintas territorialidades. Está la local, la regional, nacional y mundial. Es decir, conviven diferentes intereses en el territorio. Está como dijimos, el territorio local, el territorio nacional. Nosotros estamos dentro, bueno, yo soy de Correa, estoy dentro de un territorio nacional también. Convivo con un territorio nacional y provincial, igual ustedes, y con otro departamento. ¿Se entiende esto? ¿Un poco? Y ahí hay diferentes intereses, las percepciones de cada interés. ¿Que entran en conflicto? No. Digamos, si viene una multinacional Armstrong, se le pone al lado de Crucianelli y empieza a fabricar cosechadora, va a entrar en conflicto. En ese territorio va a entrar en conflicto. Que ahí no hay leyes que amparen al capital nacional. Bueno, no sé si me entienden. Sí, se van a sentir invadidos, va a generar conflicto. Claro, va a haber conflicto de interés.
de territorios, con esta multinacional, digamos. Dice, territorialidad en geografía es el sentido de pertenencia que muestran los habitantes en relación con el lugar que habitan. Se da nombre en animales de la misma especie. Incluye la soberanía, la territorialidad produce una distinción, hombre y animales, bueno, todo eso introduce en el mundo severas contradicciones. La territorialidad introduce en el mundo severas contradicciones. Mientras los territorios se abren al comercio, se cierra a la gente. Al mismo tiempo que el capital circula sin restricciones por todo el planeta en busca de fortuna. A las personas que buscan la suya, ofreciendo conocimiento, hablando un poquito del capital globalizado, financiero transnacional, cómo avanza sobre esos territorios, cómo los va destruyendo en cuanto a su sentido de pertenencia. Porque lo vacía de contenido. Entonces, a ver, vos, modas, ideas de afuera, de otro lugar, va en contra de tu lugar de pertenencia, o de tu identidad, de tu territorio. Y con eso lo va degradando, ¿no? Y aparece la idea del lugar. El lugar. En geografía está entendido como un territorio al que se asigna un valor afectivo en el que se manifiesta la cultura y se establecen redes sociales, locales. A esta red, bueno, ¿qué se entendió por el lugar y el no lugar? ¿Qué entendieron? ¿Cuál sería el no lugar? El no lugar, profe, sería un espacio donde no hay una identidad, como que no hay un sentido de nación. Exacto. Es ese donde es solamente un espacio geográfico. No hay vínculo, no hay historia, no hay geografía. Un no lugar es un shopping. Exacto. Ahí dice un aeropuerto. Pero el shopping es un claro ejemplo de no lugar. No hay historia, no hay identidad, no hay geografía, no hay vínculo, todo frío. O sea, como que no hay un sentido de pertenencia, no lo contrario del territorio. Claro. Y un lugar sería el almacén de barrio. El que te anota en la libretita, el carnicero del barrio, el panadero. Ese sería el lugar. Y el no lugar sería el otro. El shopping, el McDonald's. Nosotros en el McDonald's, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué historia tenemos tras eso? Nada. Nos gusta ahí, bueno, está todo bien. A mí no me gusta, pero bueno, hay mucha gente que va. Pero el McDonald's es el no lugar para un habitante, para un poblador, un habitante, digo, de acá de esta zona. No sé. El shopping también es considerado un no lugar. Y el lugar sería, como le decía yo, el almacén del barrio, el carnicero, el club de barrio. Ese sería el lugar. ¿Entiende, Ever, vos que está en el Club Barraca? ¿Cuál sería el lugar? Profe. Sí. Y en las grandes urbes, no sé, pienso en Capital Federal, Rosario, Córdoba Capital, el McDonald's, por ejemplo, puede ser un lugar que hay como hay otra identificación en las grandes urbes. No sé, lo pregunto, no tengo ni idea, pero por eso pregunto, digo. Si se puede pensar de esa manera sí. o... Yo diría que no. Si pensemos, digamos, hoy con un mundo tan global así, lo podemos poner, pero yo diría que no sería el lugar. Es considerado como no lugar. Me parece a mí. Mi lugar sería la escuela de tango, qué sé yo. La cancha de Boca, de River, o el club de barrio, no sé, la Plaza de Mayo. Esos son lugares. Y el no lugar sería algo foráneo, algo que no tiene sentido de pertenencia, afectivo. No sé si me explico lo que les quiero decir. Sí, más vinculado a la historia de nuestra nación, digamos. Claro. Dice, claro, digamos, con el pueblo. Porque ahí aparece la lucha contra la globalización. Y nosotros, ¿cómo podemos estar vacunados, digamos, con los anticuerpos en contra de la globalización? Teniendo presente estos conceptos que hablamos, que venimos hablando, que venimos desarrollando. Y ahí aparece, bueno, la lógica de no lugar es que nunca se detienen en él. La circulación de sujetos y de bienes ligera, sin compromiso, todo lo contrario a la noción de arraigo, del arraigo.
Dice, bueno, después, ¿se entendió esto de lugar y no lugar? Sí, sí. Y ahí llegamos a lo último, que es la desterritorialización. Tengo el gato acá que tiene un frío. Y dice, los continuos movimientos de bienes y servicios, inmigrantes, empresas transnacionales, hacen que lo nacional, lo global y lo local se justapongan, ¿sí? Se mezclen, se articulen, constituyendo la denominada desterritorialización del mundo, que se alimenta de estos movimientos y que se produce fuera de los límites territoriales cuya escala se relativizan, exigiendo nuevas lecturas acerca del adentro y el afuera, de lo externo y lo interno, originando nuevos derechos con nuevas vinculaciones entre territorio y identidad y situación. Es decir, que la desterritorialización, pues, es el lugar donde, ¿sí?, ya no es más ese territorio de identidad, de pertenencia que podemos llegar a encontrar en los valles del norte, donde solo digamos, tenemos esa idea del lugar y todo eso, sino aparecen en los lugares, en las grandes ciudades, donde se contrapone todo. La empresa transnacional, el shopping, el McDonald's, el aeropuerto, y el negocio del barrio, la cancha central, el río Urdueña, la Florida, todo eso. Y ahí eso es la desterritorialización. Ya no es más un territorio, y en las grandes ciudades eso cambia. Eso vendría a ser un poquito cómo se desterritorializa en época de globalización. ¿Se entendió o no? Está muy vinculado con la idea de globalización, entonces, la desterritorialización. Y sí, aparece ahí. Lo Profe, contrapuesto es la territorialización. O Sí. sea que lo nacional se va a mezclar con lo internacional. Claro, lo nacional y lo local se mezcla con lo internacional, con la empresa transnacional, con la comida rápida, con todo eso, y se contrapone y entra en conflicto todo eso. Y el territorio es como si el territorio se enloquece, pierde su identidad, el territorio. Y ya empiezan a convivir todo eso. Y eso es desterritorializar. Es Claro, decir, porque cómo la globalización. entra algo de afuera. Claro, como el capital internacional globalizado trata ataca esos territorios en formas culturales, a través de una transnacional, a través de formas culturales como la comida rápida, y lo desterritorializa, para que no haya una identidad fuerte, de apego fuerte. ¿Se entendió? Claro, puede ser, profe, hasta, por ejemplo, en las provincias más tradicionales del norte, por ejemplo, de Argentina, cómo se va imponiendo otra moda en cuanto a la forma de vestir, ¿no? Que se perdió, sobre todo. Sí, exacto. Exacto. Cómo el mundo global, la globalización a través de la transnacionalización, donde empresas transnacionales y capitales financieros modifican hábitos y conductas y culturas en el territorio. ¿Cómo? Desterritorializando. ¿Y cómo lo hace? Como le expliqué yo, construyendo una empresa multinacional, una empresa de comida rápida, y eso te va dando identidad y cultura a tu lugar, a tu identidad, a tu arraigo. No sé si me entendieron lo que le quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene alguna preguntita? A esa es la idea que quería llegar, ¿no? Empecé con la globalización y quería llegar a esto. Porque el tema último era la desterritorialización. Desterritorialización del mundo. No sé si alguien quiere hablar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? ¿Hablar? Así vamos terminando. Yo no, profe, por mí está todo bien. Así le damos un cierre. Bianca también
¿Comprendió? Bien. Bien. Chico, ¿hay mucho que tuvieron que dejar? Y dejaron bastante, era mucho más. Sí, profe, hay muchos que fueron dejando y abandonando los grupos. ¿Se les fueron complicando el tema de virtualidad? Y sí, profe, llega un punto que como que los trabajos se acumulan y hay muchas personas que tenían hijes y demás, y se les complicaba más todavía. Y con el trabajo otro poco más. Entonces, fueron dejando. ¿Qué le iba a decir? ¿No? ¿Alguien quiere dar un cierre, una conclusión? ¿Les pareció buena la clase de hoy? ¿O interesante o no? Sí, está bueno aclarar este concepto. Sí. No sé. ¿Vos, Macarena? ¿Querés decir algo? No, la conclusión, o sea, en realidad sobre lo que pienso sobre la globalización o demás, creo que lo dejé planteado antes. No, bueno, entonces, chicos, acordamos, me falta dar un temita más, que como no tenemos más, bueno, quizás se los pase la semana que viene, y con ello el trabajo práctico, que va a ser el trabajo práctico integrador, y con ese le vamos a dar al cierre del primer cuatrimestre. Dale, profe, genial. Bueno, les mando un saludo, chicos, a todos. Dale, chao a todos. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, cuídense.